El doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, está en línea telefónica en este momento. Doctor Sanguinetti, buenos días. Buenos días, acá estamos en estas horas tan particulares de reflexión y de recuerdos. Ayer, justamente, a través de una nota, usted dijo que se quedaba para siempre con el último abrazo que se dieron con Mujica, ese que ocurrió en el mes de marzo, el 27 de marzo, en la casa del Partido Colorado, cuando Mujica, notoriamente débil, notoriamente enfermo, se hizo un tiempo para participar de la conmemoración que ustedes organizaron por los 40 años de democracia, ¿no? Exactamente, sí, fue además un episodio muy peculiar, porque coincidencia de presidentes en los ámbitos institucionales habían ocurrido más de una vez, pero no en la casa de un partido. Y justamente nosotros queríamos celebrar particularmente ese episodio en el cual habíamos tenido tanta responsabilidad. Yo lo llamé a él y instantáneamente me dijo, pero don Julio, como me decía, don Julio, allí voy, dígame el día y la hora y ahí estoy. Y sí, efectivamente vino ya naturalmente muy herido, como sabemos, pero participó y estuvo espectacular en todo sentido. Podemos volver a reiterar una cosa que para mí es muy importante para entender a Mujica, cuando él dijo, miren que yo soy blanco. Sí, eso siempre ha sido lo característico en él en cuanto a sus orígenes, blanco, bueno, aquel comienzo herrerista incluso, ¿no? No, pero además él dice, yo soy blanco, hasta don Pepe yo soy blanco, ¿no? En una palabra, su visión histórica es la del Partido Blanco. Después de don Pepe tengo que reconocer, y por eso estoy aquí, recuerdo que dijo también, para rendir homenaje a Valerio Ordóñez, que fue el que cambió el país en los sentidos sociales, fin, tal. O sea, estuvo muy bien. Pero la verdad es que con él veníamos haciendo una serie de actos o de acciones, si se quiere, desde la salida conjunta del Senado, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo se gestó aquella coincidencia? ¿Por qué decidieron retirarse juntos de la vida parlamentaria? Eran los dos senadores en el año 2020 todavía. ¿Por qué el mismo día? ¿Por qué en el mismo acto? La historia es así. Ambos estábamos en el Parlamento, lo cual era ya un hecho inusual que hubiera dos expresidentes en el Parlamento, ¿no? Era un hecho que nunca se había dado. Entonces, en una comisión, yo estaba con Lucía, y le digo, yo dije antes de la elección que me iba a ir al año, más o menos, y estoy pensando irme próximamente. Y ella me dice, Pepe también, porque con esto de la pandemia, quiere irse del Senado, y qué tal. Y entonces ahí yo no sé si lo dijo ella primero o yo, y dijimos, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y bueno, ella, le digo, consulte al Pepe. Me llama más tarde y me dice, consulté a Pepe y está de acuerdo en que nos vayamos juntos. Le avisamos a la vicepresidenta, a la escribana Argimón, que enseguida agarró el aire y dijo, no, esto es una sesión especial y solemne, porque esto no es un episodio que tenga precedentes, así que tal, hicimos aquel acto en el cual intentamos dar, y creo que dimos, una imagen de republicanismo, de convivencia, de gente que pensando distinto, con vidas distintas, con estilos distintos, sin embargo convive. Sí, pero no fue un gesto cualquiera y sorprendió a muchos, porque tuvieron ustedes diferencias muy profundas, ¿no? Bueno, fuimos enemigos sin conocernos, pues cuando yo estaba con las armas en la mano, yo integraba los gobiernos de la época, ¿no, verdad? Sí. El gobierno, usted se refiere a los gobiernos de Pacheco Areco, bueno, y el de Juan María Bordaberry al comienzo, ¿no? Del año 1972. Sí, en la etapa democrática. Sí. Y ellos estaban en la guerrilla. Ellos estaban en la guerrilla desde el segundo gobierno blanco, ¿no, verdad? En plena democracia. O sea que fue una etapa muy confrontada. Ese fue un grupo que emanó fundamentalmente del Partido Socialista, pero no en el caso de Mujica. Mujica, como yo suelo decir, fue un blanco que se fue a las cuchillas. Esa era una expresión
que llegó hasta mitad del siglo XX. Hoy la gente, la muchachada la entiende poco. Eran las rebeliones o las revoluciones de los blancos con los gobiernos colorados. Entonces los blancos se fueron a las cuchillas. Y Mujica es eso, es un blanco que se fue a las cuchillas, porque no había en él una carga ideológica marxista, ni mucho menos maoísta. Nada de eso, nada de eso. Era el efluvio de la Revolución Cubana, la magia emocional de la revolución, el mito del Che Guevara, todo aquello. Pese a que el Che Guevara aquí había hablado en contra de la acción violenta o de la acción guerrillera. Pero bueno, el hecho es que allí están, caen presos todos, después viene la dictadura, porque ellos cayeron presos antes de la dictadura. Y la dictadura de algún modo nos igualó a todos, nos puso todo del mismo lado, ¿no? Del lado de la oposición. Y luego viene el periodo de retorno, que no fue tan lineal como hoy aparece, porque usted recuerda que al frente le costó grandes debates absorber al MLN, ¿no? El propio general Sereñi tuvo sus idas y sus venidas, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Fue una discusión larga y profunda la que el Frente Amplio dio a propósito del ingreso, de la incorporación del MLN, el MPP que se estaba gestando en esa época. No, y la división, porque Batalla y Juan Pablo Terra se van, ¿se acuerdan? Efectivamente, al punto, bueno, de que Hugo Batalla termina acordando con usted y siendo su candidato a vicepresidente, ¿no? Volviendo al vallismo. Pero además ahí empieza la parte, digamos, mitológica de Mujica, ¿no? Porque yo recién le decía a unos colegas, digo, los dirigentes del Frente eran señores de cuello y corbata como nosotros, ¿no? ¿Verdad? Un general formal y caballeresco como era el general Sereñi, el doctor Cardoso, el ingeniero Macera, bueno, el doctor Vázquez, ¿no? La figura de Mujica es una cosa singular. Cuando aparece de diputado en motoneta y en jean y en vaquero, ahí empezó el folclore, digamos, extraño, que fue configurando esa imagen tan particular que termina en un mito, ¿no? Porque hoy ya Mujica ha pasado a la etapa mitológica, digamos, ¿no? Más allá del hombre de carne y hueso, ¿no? Que estamos despidiendo hoy, ¿no? Entonces, esa parte, esa evolución de Mujica en aquella época, si vamos a aquellos años, ¿cómo la siguió usted? ¿Cómo la vivía usted? Muy claro. El primer contacto que tuve fue 95. 1 de marzo del 95, asumo la segunda presidencia, bajo del podio, de decir el discurso, paso por el medio de las bancadas, y justo él estaba digamos, al lado de un pasillo. Él acababa de ser electo diputado, justamente, estaba debutando en el Parlamento. Como digo, y era un diputado folclórico, extraño, raro. Y me mira y me dice, mire que estamos con usted, presidente, ¿eh? Y, bueno, muchas gracias y seguí viaje. Impactante esa frase, ¿no? Ahí fue mi primer contacto con José Mujica, ¿no? Estamos con usted, presidente. Lo entendí claro. Quería decir, miren que voy a ayudar a la vida institucional. Y ahí empezó este nuevo Mujica, que yo diría ahí construye lo que es su legado. Para mí el legado de Mujica es ese hoy. La capacidad de cambiar, la capacidad de transformarse, la capacidad de rectificarse, porque su vida última es una rectificación de su vida anterior. Él lo decía de modo directo, de modo indirecto, con esos circunloquios peculiares de lenguaje que usaba. Sí, siempre ha estado la discusión sobre si el MLN, o en particular Mujica, había pedido perdón o no, se había arrepentido o no de la lucha armada. Usted dice que de hecho eso pasó, que quizás no existió formal y rigurosamente, pero pasó por la vía de los hechos, fue lo que ocurrió. Sin ninguna duda, hay una rectificación permanente. Pues además lo decía. No, yo quise cambiar el mundo y no cambié nada. Todas esas expresiones que él hacía, ¿no? Los errores de la juventud, él decía, en la juventud se hacen entuertos y la vejez está para desfacer entuertos, ¿se acuerda? Que fue una expresión de
clásica quijotesca que él usaba, ¿no? Sí, sí. El Quijote era una referencia para Mujica. Pues, para mí también, por suerte. Ah, bueno, una coincidencia. En eso coincidimos. Más sorprendente fue que coincidiéramos en Adam Smith, como está en el libro de diálogo que tenemos en conjunto. Sí, 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 ese es uno de los párrafos que yo por lo menos subrayé cuando leí aquel libro. Sí, seguro, que consideramos en Adam Smith era más raro, ¿no? Más raro. Pero bueno, pero yo creo que la vida de él tiene esa fuerza de cambio. Y por ejemplo, en esa presidencia, en la segunda presidencia, ¿llegaron a encontrarse, llegaron a reunirse después de ese momento fugaz ahí en la Asamblea General el 1 de marzo? No, nos vimos alguna vez, pero muy esporádicamente, muy esporádicamente. Después sí, nos empezamos a ver más, bueno, y ni hablar cuando estuvimos juntos en el Senado, ¿no? Uh-huh. De modo que bueno... Y a partir de esa salida conjunta... terminaron generando una especie de dúo ustedes dos. Era un dúo, sí. Un dúo que impresionó, por supuesto acá adentro, pero más todavía afuera del país, ¿no? No, cuando fuimos a la Argentina a presentar el libro, éramos como dos dinosaurios en la Avenida Corrientes, ¿no? Animales extrañísimos, en un país tan confrontado como Argentina. Que bueno, se tomaron muy en serio eso de transmitir un mensaje, ¿no? Lo tomamos muy en serio, sí. Nosotros lo tomamos muy en serio porque creíamos que era nuestra contribución en un mundo como el que estamos viviendo, donde las opciones de centro se van derrumbando, donde el mundo se va trasladando a los enfrentamientos, donde los populismos ahora ya no son solo de izquierda sino de derecha, donde se vive todo lo que se está viviendo. Bueno, sí, tanto él como yo coincidíamos en que había la necesidad de fortalecer el diálogo republicano y mostrárselo a los muchachos para que no cayeran en esas dicotomías en las cuales se está cayendo el mundo, ¿no? O ha caído ya el mundo, ¿no? Tengo un par de preguntas para terminar, doctor Sanguinetti. La primera es una duda. ¿Usted llegó a visitarlo en la chacra alguna vez? No, nunca fui. Qué interesante eso, ¿no? Porque la chacra ha sido como la meca, ¿no? Ha sido una referencia para el mundo. ¿Cuántos líderes políticos, empresariales, intelectuales han ido allí, no? No, tampoco vino a casa. Tampoco él fue a su casa. Pero no vimos mucho, sin embargo. Y la otra... No, y mucho teléfono, sí, porque yo ahora todo este tiempo me comunicaba mucho especialmente con Lucía para saber de su estado. ¿Romina? Sí, presidente, yo quería preguntarle de eso, ¿no? Fue pública claramente la relación que ustedes tuvieron en los últimos tiempos, pero ¿cómo era ese diálogo así en el mano a mano de dos expresidentes? Porque usted lo ha destacado por ese lado también, ¿no? Como colega, por el hecho de haber ocupado ese lugar de exmandatario en ambos casos, ¿no? Me pregunto, por ejemplo, si incluso usted habló en algún momento durante la presidencia del propio Mujica para transmitirle, no sé, algún consejo, alguna reflexión. Consejo no, porque nunca los doy, los recibo, eso sí. Pero sí, hablamos muchas veces, y en los últimos tiempos era un diálogo amistoso, un diálogo de amigos, digamos así. Y comentábamos así un poco la vida diaria, los episodios con la libertad de la intimidad, digamos así, ¿no? Porque a él le pegaban ladrillazos y a mí también, ¿no? Porque ese último acto que hicimos, a él muchos le criticaban, y a mí también, y ¿qué hace con ese viejo tu mamá? Y él le decían qué hacer con ese burgués liberal de Sanguinetti, ¿no? O sea que ambos recibimos nuestros cuestionamientos de los sectores siempre más radicales que hay dentro de los partidos. Pero bueno, creo que la contribución se hizo y hoy la podemos recordar con gratitud. ¿Se va a acercar hasta el Palacio Legislativo? Sí, naturalmente, sí. Doctor Julio María Sanguinetti, le agradecemos especialmente su participación hoy en Perspectiva. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo.